¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos al programa de este día. Hoy estamos en un sábado más para llevarles la palabra de Dios con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor cristiano. Estamos aquí contentos y alegres, ¿no? Por no decir otra palabra, de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Su amigo y hermano Ángel Galeano les envía un fuerte abrazo y todas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Bueno, empezamos ahí con una alabanza de nuestra música, la cual vamos a estar en poquitos días posteando cada uno de los links para que usted baje los 3 discos que el Señor nos ha permitido escribir y producir. Nada más que usted va a tener que irse a nuestra cuenta de YouTube. En YouTube ahí nos encuentra como Ángel Galeano. Ahí posteamos todos estos programas después que finalizamos, ¿verdad? Así es que yo le invito para que nos visite. Ahí tenemos muchos videos, especialmente estos temas. Y muy pronto, escuche bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a iniciar una sección especial, una sección de tutoriales. Y yo les voy a explicar cómo hacer cómo hacer música para nuestro Dios, por supuesto, sin necesidad de ser músico, sin necesidad de ser productor musical. Toda nuestra música que hemos realizado, más de 40 canciones que el Señor nos ha permitido escribir, las hemos hecho sin ninguna capacidad adquirida de alguna universidad, escuela, etcétera, etcétera. Ha sido realmente por la gracia de Dios, y mis hermanos que me conocen saben muy bien que yo no soy ni músico ni cantante, pero cantamos y escribimos nuestra música para la honra y gloria de nuestro Dios. Con esto les quiero decir que todo es posible para todos aquellos que desean servirle a Dios de todo corazón. Así que vamos a estar posteando muy pronto en un link ahí debajo de nuestra cuenta en YouTube. Usted va a ir ahí, la va a poder bajar, ¿verdad? Las pistas y también cada uno de los demos de las canciones. Van a ser cerca de unas 31 canciones. Luego, bueno, ya estamos produciendo, nos hace difícil, nos hace una tarea bastante complicada, pero la disfrutamos realmente, el hecho de hacer música acá en nuestro estudio. Y nosotros pues estamos haciendo lo que mejor podemos, ¿verdad? Realmente, pero Dios nos capacita y nos da fuerza y nos da ánimo, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, realmente continúen los que están orando por nosotros. Sabemos que hay personas que oran por nosotros y les agradecemos infinitamente, porque todo lo que hacemos no lo hacemos con el ánimo o el objetivo de adquirir algunos beneficios monetarios. De ninguna manera, eso no nos interesa, sino desde un principio nosotros hubiésemos vendido nuestra música y quizás no fuéramos millonarios, pero tuviéramos algunos centavitos más. Eso no es nuestro objetivo. Lo que nosotros queremos es compartir la palabra de Dios. Estamos cansados de vivir en un mundo lleno de injusticia, de calamidad, de pobreza, de miseria, y anhelamos un mundo mejor. Y la forma como nosotros contribuimos para que este mundo sea mejor es llevando la palabra de Dios a través de la predicación y de la música. Bien, gracias mis queridos amigos por estarnos acompañando ya. Hoy tenemos un estudio interesante. Vamos a seguir hablando con ustedes de este importantísimo grupo, ¿verdad? De la palabra que nos habla en la palabra de Dios en el Apocalipsis 7 y también el Apocalipsis 14 también, nos habla de los 144,000. Yo estoy fascinado con lo que estamos estudiando, yo sé que ustedes también si nos han seguido de cerca, pero hoy vamos a hablar la segunda característica de los 144,000. La segunda característica de los 144,000 es muy importante. Déjenme ponerla por acá a ver si encuentro. Yo le voy a poner aquí, pues para eso puedo compartir la pantalla. Y aquí voy a agarrar la Biblia ¿cómo se llama? Aquí en online, en el capítulo 14, quiero compartir con ustedes esta declaración. Dice, después de esto miré aquí. El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, allá donde nosotros deseamos estar algún día. Dice, con él 144,000 que tenían el nombre de él, de su Padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y clamaban un cántico y cantaban un cántico delante del Cordero, delante del trono, perdón, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mire qué interesante. Fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Nosotros ya explicamos y ya estudiamos ese tema, porque son vírgenes. El día de hoy vamos a estudiar un poquito de esto, porque son vírgenes, y vamos a estudiar, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy, porque no nos va a quedar tiempo, mis queridos amigos, hermanos. Bien, estamos contentos hoy, el día de hoy, encerrados, pero contentos, ¿verdad? Pero como les dije, lo más importante es que guardemos el entusiasmo, la alegría. Cuando estudiamos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no hay rejas que prevalezcan. Los cristianos realmente nos sentimos libres porque somos libres en el Espíritu. Desde ya un saludo cordial para todos ustedes y un abrazo cordial para los que ya están comunicando con nosotros. De repente no voy a poder ver los mensajes, pero bueno, saludos para René Alberto, que pues nos dejó un lindo comentario ahí. Le agradecemos. Que la honra y gloria sea para nuestro Dios. Realmente es nuestro deseo bendecir a cada una de las personas que nos acompaña por acá. Nos mandan un número. Bueno, vamos a contestarle. Por ahí nos mandaron un mensaje. Luego vamos a estar contestando los mensajes privados que nos envían, ¿verdad? Para no desconcentrarnos un poquito. Así que vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento para iniciar con nuestro fascinante estudio de la palabra de Dios. Querido Dios y Padre que está en el cielo, gracias le damos por este día, por la vida, porque nos mantiene con salud en este mundo contaminados con la pandemia del coronavirus. Gracias, Señor, por su palabra, porque es un aliciente, es la luz que alumbra nuestros pies cada día de nuestras vidas. Y eso, Señor, nos hace sentir privilegiados, nos hace sentir cerca de usted. Y es por eso que en este momento venimos ante su presencia para pedirle que nos ayude a entender su palabra y que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, nos sirva en nuestra vida espiritual y podamos enseñar también a otras personas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar rápidamente y ojalá que nos quede tiempo, ¿verdad? Porque siempre me quedo corto, en realidad. Me quedo muy corto a veces yo con estos estudios por la cuestión del tiempo. Y usted dice, ¿por qué no te extiende? Bueno, porque es que ya un tema después de 1 hora suena un poquito aburrido. Por eso cantamos y todo eso, ¿no? Al principio. Entonces, para hacerlo un poquito más ameno. Pero bueno, déjeme monitorear por acá, por si acaso hay personas ahí que nos están enviando su texto, podamos verle y poder contestarles, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar rápidamente con la palabra de Dios en este día. Antes que todo, mis queridos amigos, les pido que compartan nuestra transmisión el día de hoy. Compartan nuestra transmisión, yo les aseguro que no los vamos a defraudar. Y también a los amigos que nos ven a través de YouTube, por favor, denle un like a nuestras... Con eso nos ayuda, ¿verdad? Y si usted no está de acuerdo con nuestros puntos, no importa, ponga un comentario ahí con tal de que este sea de una forma caballerosa y respetuosa. Nos va a encantar poder leer esos puntos en los cuales usted no está de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Mis queridos amigos, vamos a iniciar rápidamente con el estudio de la palabra de Dios y también usted nos puede adherir como amigos ahí en YouTube. Adhiéranos como amigos y nosotros vamos a estarle notificando cada vez que subamos un video. Y yo le aseguro que en los próximos días vamos a hacer videos sumamente interesantes. Vamos a enseñarles a las personas cómo poder crear toda esta música que nosotros escucha por aquí a través de nuestro canal, ¿verdad? Y de la forma como podemos utilizar la tecnología hoy en día, que es de gran valor, ¿verdad?
Ya hemos estudiado una de las características de los 144,000, por el cual estos fueron sellados al final, ¿verdad? Cuando ya hayamos estudiado estos 4 puntos, estudiaremos qué es el sello de Dios, ¿verdad? Perdón. Cuando ya hayamos terminado esto, vamos a estudiar qué es el sello de Dios, que es muy importante, mis queridos amigos. El sello de Dios, que es el que es puesto sobre los 144,000, y usted dice, pero ¿qué es el sello de Dios? Bueno, yo les prometo que al final vamos a tener un estudio más la próxima semana relacionado a los 144,000 en el tiempo del fin, ¿verdad? Y después de eso, nosotros vamos a hacer un estudio fascinante, impresionante, de la palabra de Dios que tiene que ver con el sello, cuál es el sello que será puesto sobre los 144,000. Por el momento, veamos dónde aparecen estas 4 características especiales de los 144,000. Nosotros ya le habíamos presentado ahí, pero de nueva cuenta, vamos a volver aquí en la palabra de Dios y dice, aquí la podemos apreciar, vamos a centrarla bien. Una de las características es que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué es eso? Bueno, allí nosotros nos vamos a centrar el día de hoy, en esta característica especial. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que van, ¿verdad? Estudiamos que los 144,000 tenemos que usar un método de interpretación o de estudio. Y tenemos que estudiarlo desde un punto de vista figurado, simbólico. Ya hemos estudiado el hecho de que no se contaminaron con mujeres y en qué sentido son vírgenes, ¿verdad? Pudiésemos seguir ampliando esta expresión, pero ya dimos mucha información, aunque el día de hoy vamos a estudiar un poquito más sobre este punto, ¿verdad? ¿Verdad? Ya dimos bastante información precisa sobre lo que representa una mujer y una virgen. Hablamos de que debemos analizar estos versículos desde un punto de vista figurado o simbólico, ¿verdad? Porque así lo recomienda obviamente el contexto y el contexto del versículo, ¿verdad? Según la palabra de Dios, hay solo 2 tipos de cristianos. Quiero ahondar un poquito sobre esto de que son vírgenes. Queremos decir, como un pequeño complemento del estudio anterior, queremos hablar un poquito sobre esta situación de qué es ser virgen, ¿verdad? Una virgen o vírgenes puede representar 2 tipos de personas. Cristianos que son consagrados y tienen el Espíritu Santo, y cristianos también que profesan ser hijos de Dios, pero que en lo profundo de sus corazones no escuchan la voz de Dios y no tienen el Espíritu Santo y son llamados vírgenes insensatas, ¿verdad? Que solo tienen una apariencia de que son de Dios, pero que en realidad es como si estuvieran en el mundo, ¿verdad? Veamos un poquito así la palabra, la parábola de las 10 vírgenes, porque los 144,000 tienen que ver con lo que son las 10 vírgenes. Y podremos darnos cuenta de eso cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Quiénes representan las vírgenes prudentes y fatuas? Bueno, las prudentes vienen del término griego frónimos. Frónimos, que significa sensato, ¿verdad? Significa sensato, una persona que es sagaz, o también una persona que es discreta, ¿verdad? Indica persona inteligencia, que tiene una inteligencia mental. Y también ya representa, en un sentido más negativo, una persona
arrogante, ¿verdad? Pero hoy le vamos a dar el sentido positivo de la palabra, que es una persona prudente, una persona sensata, ¿verdad? No arrogante, una persona cuerda. Eso es lo que significa una virgen prudente, una virgen sensata, ¿verdad? Entonces representan, las vírgenes son las que representan, las que esperaban más bien con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro, ¿verdad? Estas representan realmente, cuando nosotros estudiamos las 10 vírgenes, lo vamos a ver más adelantito, básicamente nos está hablando que tienen características que poseen los 144,000. Claramente por el contexto podemos definir eso, ¿verdad? Ya que estaban viviendo en el tiempo poco antes de la venida del Hijo de Dios. Veamos un versículo donde aparece la palabra frónimos, ¿verdad? Sensato o prudente, ¿verdad? En Mateo 27, 7, 24, Mateo 7, 24, perdón. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Mateo, algunos versículos vamos a poner, ¿verdad? Algo otro no, porque realmente no nos va a quedar tiempo. Pero en Mateo 7, 24, vamos a irnos aquí a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Les voy a mostrar por acá la palabra de Dios. En Mateo 7, 24, vamos a encontrar una declaración muy interesante. Ya en el versículo 24 aparece aquí una declaración, dice, cualquiera pues, no sé si usted está viendo por aquí, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ahí está la palabra, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Este versículo pues es interesante, ¿verdad? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay otro versículo ahí mismo en ese capítulo, déjeme ver, no, va a ser en el 24, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Voy a repetir este versículo, cualquiera pues que me oye estas palabras, los que oyen la palabra de Dios, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y por último quiero hacer un llamado realmente a los líderes de las iglesias, pastores, ministros, ya que Jesús tiene la vista sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Veamos el siguiente versículo que nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mateo 24, 45. ¿Será que les estamos dando el alimento a tiempo a nuestros hermanos, los predicadores, los pastores, los líderes? ¿Qué significa este término? Mis queridos hermanos, esto que voy a decir, lo voy a decir con responsabilidad y humildad realmente. Yo siento que una gran mayoría de líderes no le están enseñando o no les están dando el alimento espiritual a los feligreses, a las personas que van a la iglesia. No le están enseñando la verdad para nuestro tiempo. Esto incluye muchos de nuestros pastores, sea de nuestra denominación, de mi iglesia, de la suya, etc. Usted ve hoy en día, ve un montón de gente reunida por miles. Hay iglesias, mega iglesias, que solamente van a escuchar lo que se les presenta. Cuando vamos a nuestras iglesias vemos lo mismo, hermanos, mis queridos hermanos. Cultos a veces un tanto aburridos o bien cultos llenos de estruendo, música, bullicio, hablar en lenguas y una serie de prácticas que solamente trae deshonra el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que las personas que están involucradas en este tipo de cultos son moros, insensatos, y no frónimos, sensatos o prudentes. Usted y yo podemos ver en cada iglesia, cada denominación, existe este tipo de comportamiento. Las fatuas, las vírgenes fatuas o necias, viene de un término que se llama moros, que significa aburrido o necio, insensato, cabezadura, le llamaríamos hoy en día.
absurdo, un fatuo, un ignorante, un insensato. Las vírgenes fatuas o insensatas son las que presas del temor y obrando por impulso se habían dado por satisfechas con una teoría de la verdad, pero estaban destituidas de la gracia de Dios. Qué triste, ¿verdad? En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y las otras se quedaron porque no estaban preparadas. Estamos hablando de personas cristianas, mis queridos amigos, que se conformaron con lo que sabían. Les bastó lo que le contaron y no siguieron investigando. ¿Verdad? No se interesaron en la luz de la verdad. No se interesaron en seguir ocultando. Y así hay millones y millones de personas hoy en día. Se creen el cuento. Es increíble cómo muchas personas hoy en día creen todo lo que le dicen. ¿Verdad? Cristianos, la palabra de Dios nos dice que hay cristianos nominales que se sintieron seguros de su salvación, pero que sus obras no fueron el fiel testimonio de lo que creían. El Señor Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Veamos unos versículos donde aparece esta palabra de insensato, para que usted se dé cuenta en qué contexto el Señor utiliza este vocablo. ¿De qué palabra, de qué concepto viene hablando Jesús? Bueno, vamos a leer Mateo 7:27. Escuche. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿De qué palabras viene hablando el Señor Jesús aquí? Vámonos al contexto del texto, ¿verdad? Anteriormente, en el verso 21, si usted se va un poquito más atrás, viene hablando de que no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino los que hacen la voluntad de su Padre. Habla de personas que en su nombre profetizaron, en su nombre echaron demonios, hicieron milagros. Pero Él les dirá, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en griego, los que no guardan la Torá. Así dice explícitamente. Los que no guardan la Torá o los mandamientos de Dios. En Mateo 7:21 al 23, la palabra de Dios nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, dice el Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, lo que yo puedo ver en este versículo que acabamos de leer es que echar demonios, hacer milagros, hacer sanidad, no es sinónimo de discipulado. Porque al parecer hay otras personas que no son seguidores de Cristo o hijos de Dios que pueden hacer esos milagros, pueden hacer ese tipo de acciones. Así que como podemos ver, las vírgenes, especialmente las prudentes, están muy relacionadas, como decíamos, a los 144,000 porque los une un poderoso vínculo y es que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía, según habla Apocalipsis 14:12. Ahora bien, la venida del esposo en esta parábola de las vírgenes presenta aquí en las 10 vírgenes que representan las 10 vírgenes se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, que es la capital del reino, en la que vio Juan, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Dice Juan, me llevó en el espíritu
agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios, ¿verdad? Desde el cielo, ¿verdad? Esto aparece en Apocalipsis 21:9. Y usted dice, bueno, ¿y la novia no es la iglesia? Ese es otro tema que vamos a hablar, ¿verdad? Yo considero que también, pero obviamente la palabra de Dios nos dice claramente que la novia es la Jerusalén, la de arriba, no la Jerusalén de acá, de la tierra, donde muchos cristianos tienen sus ojos puestos ahí para ver finalmente cumplir las profecías finales, ¿verdad? Saben, muchos están pendientes, consagrados y pendientes de lo que sucede en Jerusalén, y han descuidado y han dejado de poner sus ojos en la Jerusalén de arriba. Les va a caer desde el cielo. De modo que las vírgenes se están preparando, sobre ellos mora el sello de Dios, dice, sobre ellos se pone el sello de Dios, que es su santa ley, la cual fue colocada por el Espíritu Santo en su mente y en sus corazones. Esta ley hace que reflejen el carácter de Cristo e iba a ser muy importante en el tiempo del fin para que los hijos fuesen sellados. Dios ya lo había prometido al pueblo de Israel, ¿verdad? En Jeremías incluso 31, vamos a Jeremías 31, mis queridos amigos, 31 al 33, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Oh, qué interesante. Dice la palabra de Dios que así como Dios hizo un pacto en el Viejo Testamento con su pueblo de Israel, en los últimos días dice que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mis queridos amigos, el pacto únicamente es con Israel, con Judá, con Israel, porque Judá, los judíos son israelitas, ¿verdad? No lo hace con los gentiles, únicamente. Así que estamos, alguien diría ahí, pues estamos fritos nosotros los gentiles, porque usted y yo no somos gentiles, no somos judíos. Pero saben, hermanos, cuando estudiamos el sello de Dios vamos a descubrir algo impresionante. Ya lo hemos hablado anteriormente. Es cierto, nosotros no somos israelitas de sangre, pero como habíamos probado ya anteriormente, donde la palabra de Dios nos dice que no es israelita el que lo es en la carne, o no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu. Ya nosotros hemos estudiado eso, ¿verdad? Pero miren lo que Dios iba a poner en los últimos días y el pacto que haría con la casa de Israel, dice, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, dice, su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda de esa experiencia? Porque ellos invalidaron mi pacto. Escuche, ellos invalidaron su pacto, no Dios invalidó su pacto. Pero muchos quieren invalidar el pacto de Dios ya en el Nuevo Testamento. Dice, aún fui yo un marido para ellos. Es importante porque aquí está hablando de que Israel era una esposa como para Dios. Y así en muchos pasajes de la palabra de Dios, el Señor se dirige a Israel como su esposa. Por eso le digo que cuando dice que también la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, también tiene razón y tenemos que explicarlo eso y no tenemos el chance. Porque ellos invalidaron mi pacto, dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré, escuche, pero, así, o sea, viene hablando que ellos invalidaron su pacto, pero aún dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová el Señor. Daré mi ley en su mente. Escuche eso. Daré mi ley en su mente, en la mente de cada uno de los israelitas, y las escribiré en su corazón, y yo seré, dice, a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 33. Dios prometió poner, dice, en los corazones de todos sus hijos su santa ley, o sea, la Torá, que es la instrucción, la enseñanza de Dios para capacitar a sus hijos para que Jesús los pueda salvar. El libro de Hebreos ya en el Nuevo Testamento se hace eco de este mismo versículo de Isaías incluso. Dice Hebreos 10:16, este es el pacto, ya estamos en el Nuevo Testamento, mis queridos amigos.
Dice Hebreos en el capítulo 10, el versículo 16, dice la palabra de Dios: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, el escritor está aceptando como válido de que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, aún está vigente en nuestros días. Dios Espíritu, desde que murió Jesús, el sacrificio perfecto, está sellando en el corazón de cada uno su ley, que es el carácter de Dios, el cual debe tener todo hijo de Dios para poder ser salvo, ¿verdad? Las vírgenes sensatas, de que es lo que venimos hablando, y los 144,000 son los que tendrán esta promesa de Dios de que pondría sus leyes en sus corazones y las escribiría en sus mentes, porque la primera vez que Dios dio su ley de los 10 mandamientos, las escribió en piedra, y aunque escribir en piedra es algo duradero, Él se asegurará de que se escriban en el corazón y la mente de sus hijos, el cual es el lugar en el que Dios siempre quiso colocar su ley, ¿verdad? Es por eso que las vírgenes sensatas están muy relacionadas con los 144,000, tanto por sus características como por el momento en que estos están viviendo. Ahora bien, hay 3 características más que tienen los 144,000. Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en esta última expresión. Es interesante. ¿Será que los salvos en el Antiguo Testamento que no conocieron a Jesús, entre comillas, siguieron a Jesús? Porque, mis hermanos, esta característica de seguir a Jesús no solamente es porque los 144,000, sino para todos los salvos de todas las edades. Quiero repetir, esta característica de seguir a Jesús es una característica que deben de tener todos los salvos en todas las edades, ¿verdad? Pero ¿cómo es que siguen a Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? ¿De qué forma los hijos de Dios seguían a Jesús en el Viejo Testamento y nosotros hoy en día, cómo es que seguimos a Jesús o debemos de seguir a Jesús en el Nuevo Testamento? Fácil, tú me dirías. Bueno, yo creo en Jesús y ya. No, pero es que creer no basta, mis queridos amigos. El diablo también cree y tiembla, ¿verdad? Todos sabemos que en el Antiguo Testamento era importante obedecer la ley de Dios. Ley en hebreo usa la palabra Torah y quiere decir instrucción. O sea, que en la ley de Dios está la instrucción de Dios que lo conduce a Él, a Dios, a Jesús en este caso. Lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La ley de Dios nos conduce a Jesús. Usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, así nos dice Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. ¿El fin de la ley es Cristo? ¿Cómo está eso? Vamos a explicar un poquito. La palabra griega para ley es telos, fin. Está aquí en una posición que realza su importancia. Esta afirmación ha sido interpretada de diversas maneras: que Cristo es la terminación de la ley, número 1, que Cristo es la meta o propósito de la ley, que Cristo es el cumplimiento de la ley, según Mateo 5:17, que Cristo es la terminación de la ley como medio de salvación, según Romanos 6:14. La primera interpretación, llamada antinomismo, ¿verdad?, es una perversión básicamente de las Escrituras, según Romanos 3:31. Las otras 3 interpretaciones son
realmente verdaderas, ¿verdad? Pero la última parece concordar mejor con el contexto de este versículo, pues Pablo está contrastando la forma como Dios justifica por la fe con los intentos humanos de justificarse por medio de la obediencia a la ley, ¿verdad? El mensaje del Evangelio es que Cristo es el fin de la ley, como medio de buscar la justicia para todo aquel que ejerce fe. Quizás sea significativo que en el griego no hay artículo, lo que indica que Pablo se refiere al principio de ley en general y no a una ley en particular. Además, la tendencia de todo el razonamiento muestra que el apóstol Pablo está hablando de ley en sentido general. Este versículo no implica que se podía lograr la justicia mediante la observancia de la ley en el tiempo del Antiguo Testamento y que con la venida de Cristo la fe sustituyó a la ley como un medio de alcanzar la justicia. O sea, desde la caída de Adán, Dios había revelado solo un camino por el cual los hombres pueden ser salvos: la fe en el Mesías verdadero, en el Mesías venidero, según Génesis 3:15, Génesis 4:5, Hebreos 11:4 y Romanos 4, todo el capítulo. Tampoco debe entenderse este pasaje en el sentido de que Cristo es la terminación de la ley de Dios y que, por lo tanto, los hombres no están más bajo la obligación de obedecerla. No. Cristo es la solución de la ley, mis queridos hermanos, porque Él es la solución final del problema del pecado, hecho patente por la ley. El propósito de Dios al proclamar sus leyes a Israel fue mostrarle su pecaminosidad, según Romanos 3:20, y su necesidad de un Salvador, según Gálatas 3:24. Pero los judíos habían pervertido el propósito de Dios y usado sus leyes, la moral y la ceremonial, como medio para establecer su propia justicia mediante sus esfuerzos de obediencia legalista, ¿verdad? Cristo vino para poner fin a este abuso de la ley y para restablecer el sendero de la fe. Esta fe no abroga la ley, sino que la establece, la apoya, según Romanos 3:31, y hace posible que los hombres cumplan con sus requerimientos. Así es que las personas seguían a Cristo obedeciendo simplemente la ley de Dios, que era la instrucción del Dios verdadero para su pueblo. Ya en el Nuevo Testamento, el Dios verdadero se hizo carne en la persona de Jesús, ¿verdad? Pero ojo, mucho ojo, la ley moral de Dios continuó vigente, porque estos son los principios por el cual su reino se gobierna, ¿verdad? Y Cristo, al nacer en este mundo, lo único que vino a hacer es a magnificar la ley de Dios. El Señor Jesús dijo en su palabra, ya casi vamos a ir terminando, mis queridos amigos, vamos a terminar a tiempo. El Señor en Mateo 5:17 habló y dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es interesante, nosotros tenemos que, mire, usted no necesita saber hebreo ni griego, mis queridos hermanos. Usted puede utilizar muchas herramientas que le van a ayudar. Yo tengo una tablita aquí donde yo puedo básicamente traducir cada palabra de la Biblia sin saber absolutamente griego, ¿verdad? Puedo traducir la palabra al idioma original y conocer por experiencia propia el significado de las palabras. Y saben, el vocablo griego para el término ley es plero, traducido como, la palabra para cumplir es la palabra plero, ¿verdad? En Mateo 5:17 quiere decir dejar lleno, ¿verdad? O llenar hasta el tope, es decir, completar. En otras palabras, Jesús dijo que vino a completar la ley y hacerla perfecta. ¿Cómo es eso? O sea, mostrando el propósito y la aplicación espirituales de la ley de Dios, porque lo que
realmente los judíos hacían es seguir la letra de la ley y no el espíritu de la ley. El significado es claro, mis queridos amigos y hermanos. En el resto del capítulo, donde vemos que Jesús mostró el propósito espiritual de ciertos mandamientos específicos, ¿verdad? Al explicar, ampliar e ilustrar la ley de Dios, Jesús cumplió una profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 42:21. No tenemos tiempo para leerla, pero bueno, más o menos el Señor decía: el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Aquí el vocablo hebreo es gadal, traducido como magnificar. Literalmente significa ser o llegar a ser grande. Según los escritos de este escritor William Wilson en Wilson Old Testament Word Studies, ¿verdad? Allí podemos encontrar ese significado. De modo que, mis queridos hermanos y amigos, básicamente, seguir a Cristo es obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Seguir a Cristo es obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Así lo dijo claramente el Señor Jesús. No hay pérdida en este concepto, mis queridos amigos. Jesús dijo en en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para aquellos que dicen que le aman, pero no guardan sus mandamientos, también el Señor Jesús escribió una declaración que dice en 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, yo le amo y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y tú me dices, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Yo soy cristiano y guardo los mandamientos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que guardas la ley de Dios? Hoy en día, la ley moral de Dios de los 10 mandamientos. Haz una comparación. Léelos. Vete a Éxodo 20. Y después vente al Nuevo Testamento y verifica si tu actuar, si lo que dices con tu boca, es realmente lo que obedeces con tu mente y tu corazón. Hoy en día hay un problema, por ejemplo, con el 4.º mandamiento. ¿Qué pasa? El 4.º mandamiento lo podemos buscar fácilmente aquí en la palabra de Dios y ustedes se van a sorprender, mis queridos amigos. No es porque yo quiera hacerles creer como yo creo, de ninguna manera. De ninguna manera, mis queridos amigos. Lo único que yo quiero es hablar la verdad de la palabra de Dios. Éxodo 20, vamos a irnos a Éxodo 20 rápidamente, les voy a poner por acá. En Éxodo 20 fue dada la palabra de Dios. Allí aparece la ley de Dios. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, así como nos saca hoy del mundo. Egipto es similar a Babilonia, en la que vivimos hoy en día. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Tienes dioses? No estás cumpliendo con los mandamientos de Dios. Dioses ajenos. No te inclinarás a ellas, en las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, dice la palabra de Dios, a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Escuche bien esa declaración. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el 3.er mandamiento. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Saben? Nosotros desconocemos a veces este mandamiento. ¿Qué significa no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano? Muchos dicen, bueno, no jurar. No solamente eso, mis queridos amigos. Hoy en día todos nos consideramos cristianos. Pero saben, hay personas que respetan a los cristianos. Pero cuando un cristiano falla, estás poniendo en mal el nombre de Dios. Es por eso que los cristianos no podemos mentir, no podemos hacer cosas malas, porque el nombre de Dios está en nosotros y los impíos, las personas, nos van a reclamar que a qué Dios servimos. Imagínate cómo van a creer en el Dios verdadero si el testimonio que estamos dando es falso. Estamos hablando en el nombre de Dios y lo estamos poniendo en vergüenza.
Seguimos. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Vamos a ir un poquito más arribita porque ya me pasé por acá. Ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Saben una cosa, mis queridos amigos hermanos? Acuérdate del día de reposo. Y tú me dices, ¿cuál es el día de reposo? ¿Sabe? La palabra de Dios usa ahí el término Shabbat o sábado. Shabbatón, reposo, sábado. El sábado es el día original que Dios creó en la creación para reposo de sus hijos. Y tú me dices, no, pero es que hoy guardo el domingo porque es la señal de la resurrección de Cristo. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no cambia. Y en este punto muchos se van a perder porque creen que Dios sí cambia al mandar a Jesucristo y decir, bueno, hagan lo que ustedes quieran. Pero no, Jesús mismo en la palabra de Dios se cansa de decir que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. De eso hemos hablado muchísimo. Y después sigues en la palabra de Dios diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá rápidamente, que no tenemos mucho tiempo. Y dice, no matarás, la palabra de Dios, no cometerás adulterio. Y ustedes saben que Jesús dijo, bueno, no cometerás adulterio. Y decían los judíos, bueno, nosotros no tocamos la mujer de nadie. Pero dice Jesús, espérate. Y aquí es el punto donde quiero decirle que Jesús vino a cumplir la ley. Que Jesús no vino a abolir. Él dijo, si tú con tu mente, con tu conciencia, en tu corazón, deseas a una mujer, ya adulteraste. O sea, que el adulterio viene a consecuencia de una idea que tú tienes en tu mente. Aquí se crean los pecados. Él vino a exaltar la ley de Dios. No la vino a poner más fácil, de ninguna manera. Ahora es más difícil. Ahora si tú lo piensas, antes el judío se dejaba llegar por la letra. Decía, no, yo no toco. Y no tocaban nada, no robaban, no tomaban la mujer. Bueno, yo digo, pasa en algunos casos, ¿no? Pero no tomaban la mujer del prójimo. Pero en su mente la codiciaban y adulteraban. Segundo, el siguiente mandamiento, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, nada de tu prójimo. Mis queridos hermanos y amigos, la ley de Dios es importantísima para que tú seas sellado, ¿verdad? El Señor Jesús decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. De modo que los 144,000 son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es que en el Antiguo Testamento, las personas al cumplir la ley seguían a Jesús. Y en el Nuevo es el mismo concepto, con la diferencia que hoy obedecemos la ley por amor a Cristo, no para salvarnos, sino porque realmente somos salvos ya. Y ahora le seguimos por fe donde Él está en este momento. ¿Y dónde está Jesús? Porque eso es lo que estamos estudiando. Los 144,000 le siguen por donde quiera que va. Y yo te pregunto, ¿sabes dónde está Jesús en este preciso momento? Oh, mis queridos amigos, esto es lindísimo, porque si usted se considera cristiano y no sabe dónde está Jesús, no le está siguiendo. Usted tiene que saber dónde está Jesús en este preciso momento, y yo no me quiero ampliar porque sería, sinceramente, ya estamos a 4 minutos para terminar nuestro estudio de este día de hoy. Pero yo quisiera hacer un espacio y hablar un poquito dónde está Jesús en este preciso momento, ¿verdad? El libro de Hebreos se cansa de hablar, ¿verdad? Y nos habla
de un sumo sacerdote. Vamos a poner por aquí rápidamente para los que no saben dónde anda Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, escuche, ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad allá en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál fue el tabernáculo que levantó el hombre? ¿Se acuerda? Bueno, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios le encomendó a los israelitas a edificar un templo. De hecho, Moisés lo ayudó a construirlo en cierta forma cuando se construyó un santuario, un templo movible, donde lo llevaban para donde quiera que él iba, donde quiera que los israelitas iban. Ya más adelante, Salomón se encargó de construir ese tremendo templo, ¿verdad?, que fue destruido por los babilonios y que después fue reconstruido por Zorobabel y toda esa gente que vino del cautiverio, ¿verdad? Fue construido hasta la época de Jesús, cuando ya en el año 70 fue destruido nuevamente, cumpliendo una profecía excepcional de Daniel de que el templo sería destruido, ¿verdad? Fue destruido. Lamentablemente toda esa profecía se la acreditan al falso profeta, ¿verdad? Y en esa profecía que se maneja mucho en el ámbito evangélico de la sentada o de la venida del falso profeta sobre el trono que se habrá de edificar según las profecías. Yo no les encuentro por ningún lado, según algunas profecías de nuestros hermanos evangélicos, se habrá de construir un tercer templo en Jerusalén. Y yo digo, probablemente se construya. Pero ¿qué fin tiene construir un templo en Jerusalén? Cuando el único motivo de existir un templo era de que se realizara el sacrificio. El sacrificio no tiene por qué realizarse. Ya Jesús ya murió, ya se hizo el sacrificio, ya se hicieron todo lo que tuvo que hacerse. Ahora todo eso pasó al cielo. Por eso vemos a Jesús ahora aquí en el santuario. Dice, porque todo su sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es lo que se hacía en el Viejo Testamento. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así, o sea, Jesús tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. O sea, está hablando de Jesús. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera Jesús sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que están, que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo aquello era sombra y figura de las cosas celestiales. Como se le advirtió, dice a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El del Señor Jesús. Dice, cuanto es mediador, escuche bien, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y usted me dice, ¿ves? El viejo pacto está invalidado. Ojo, eso no dice la palabra de Dios. Él está hablando que el problema son con los que se contrajo el pacto. No con el pacto en sí. Con el pacto no hay ningún problema. El pacto era obediencia a la ley. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? ¿Qué les dijo Dios en aquel entonces? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo dijo, sí, dile a nuestro Dios que nosotros vamos a obedecer todas las cosas que han dicho. Y bueno, esa fue la noticia que llevó Moisés hasta arriba de la montaña. Pero ¿qué pasó? Momentos más tarde, días más tarde, los pueblos, el pueblo allá abajo en el monte estaban adorando ídolos. Y por eso Moisés tuvo que romper las tablas de piedra. El pueblo incumplió el pacto, mas el pacto quedó intacto. Pero Dios en los últimos días dijo que iba a hacer un nuevo pacto, no como el que hizo en el Antiguo Testamento, sino que lo iba a mejorar. No lo dice que lo va a invalidar. Dice un mejor pacto. ¿Por qué mejor pacto? Dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Recuerda la promesa que hizo el pueblo?
vamos a obedecer todas tus palabras. ¿Qué promesa es esa? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, obviamente, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice, dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, escuche, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto. Voy a mostrar esto porque esta cita es sumamente interesante, mis queridos amigos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y saben que el pacto que Dios va a poner, o sea, la ley de Dios es el pacto de Dios, la va a poner en nuestros corazones, porque la primera vez las puso sobre piedras. ¿Y qué pasó? La gente quería andar por la letra de la ley y lo violaron. Pero ahora usted tiene en su corazón el pacto, las leyes de Dios en su corazón. Le pregunto, ¿por qué usted no mata? Le estoy hablando con usted cristiano. ¿Por qué usted no roba? ¿Por qué usted no miente? ¿Por qué usted no tiene dioses falsos? ¿Por qué usted no adultera? No es porque usted no quiere, es porque usted tiene principios en su corazón, en su mente, que le dice que eso es malo. Esa es la ley que Dios ha puesto en tu corazón, pero el pueblo hoy en día se ha olvidado de los mandamientos de Dios. También existe el día sábado como día de reposo que Dios estableció. Mis queridos hermanos, los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que van y lo están siguiendo ahorita en el santuario celestial, allá donde está intercediendo por sus hijos, porque la obra de la salvación, va a sonar feo para algunos hermanos, todavía no se ha completado. ¿Qué? Me dicen algunos. ¿Acaso la muerte de Cristo no es suficiente? Sí, ese es parte del plan de salvación de Dios. Es un punto en el plan de salvación de Dios. Pero Dios recuerde que Jesús no ha terminado de completar, de instaurar su reino. Él viene para establecer su reino de gloria. Y de eso podemos hablar en otra ocasión. Ya se nos acabó el tiempo, mis queridos amigos, hermanos. Gracias por la sintonía que han tenido para con nosotros. Les agradecemos y les pedimos que nos sigan orando por nosotros y siga compartiendo estos estudios, ya que lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño y aplicamos. No es que sea un sacrificio realmente, pero queremos que valga la pena las horas de estudios que realizamos para llevarles estos estudios. Les agradezco y vamos a tener una palabra de oración ya para finalizar. Gracias a los hermanos que se han comunicado con nosotros, que nos han escrito sus comentarios por allí, ¿verdad? Un abrazo para cada uno de ustedes. Realmente nos da mucho gusto de que se hayan comunicado o hayan estado con nosotros. A Benjamín, saludos desde México, a la hermana Libby que siempre está ahí también para María, y a todos los hermanos que se han comunicado con nosotros. Vamos a tener una palabra de oración ya para finalizar nuestro programa. Querido Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Cada vez es refrescante y motivadora y nos permite ir preparándonos cada día más para ese encuentro que muy pronto tendremos con nuestro Señor Jesús. Las profecías se están cumpliendo, Señor. Queremos, Señor, estar preparados para ese entonces y realmente esperar y ver venir a Jesús en gloria y majestad por sus hijos, por su anhelo. El anhelo mayor del corazón de Jesús es ver a una multitud de salvos que han creído en su sangre, en su sacrificio. Nosotros hemos creído, Señor, y queremos ser parte de ello. Señor, le damos gracias por este día. Guárdenos, cuídenos de los embates del enemigo en estos días, Señor, y le pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que nos ven, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana cuando estaremos estudiando otro tema similar. Va a ser el último de los 144,000 en el tiempo del fin. Nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite. Hasta pronto.